Bye Peikosh, amigos, amigas cuera, tape guajé por Haití. Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Guaraní Teco. Y también bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de este curso de lengua y cultura guaraní. Y a la primera de muchas otras clases que se van a venir. Por eso, si quieren seguir este curso, les invito primero que se suscriban al canal. Y segundo, que habiliten la campanita de YouTube, que esa le va a indicar cuándo vamos a subir un nuevo video para que no se lo pierdan y estén primerísimos a verlo. Hoy vamos a hablar acerca del alfabeto guaraní. Bueno, en primer lugar, los guaraníes no tenían escritura, eran una cultura ágrafa y transmitían sus conocimientos a partir de la oralidad, o sea, a partir de la transmisión de relatos y narraciones míticas y cosmogónicas que lo hacían los ancianos, los padres y las madres a los niños y a los jóvenes, todos reunidos en torno al fuego, y a partir de ahí se podían transmitir y comunicar sus saberes y su cultura. Es a partir de la llegada del español que el guaraní va a empezar a tener una escritura y van a utilizar los símbolos o las letras que tiene el alfabeto castellano. Y a partir de ahí, y después de muchos cambios que se fueron suscitando, que fueron apareciendo, llegamos al alfabeto de hoy. El alfabeto de hoy tiene 33 letras y le llamamos guaraní Axeguetí. ¿Por qué decimos Axeguetí? Porque abecedario o alfabeto significa de alguna manera ABCD o alfa, beta, y en el caso del guaraní, Axeguetí lo que está diciendo son las primeras letras también del alfabeto guaraní, A, X, G, y por último T, que significa conjunto. ¿Qué va a tener de importante o de distinto este alfabeto? Y básicamente la diferencia o la aparición de sonidos nasales además de los orales. ¿Qué son los sonidos orales? Son aquellos que se producen saliendo el aire a partir de la boca. Y los sonidos nasales son aquellos que salen también por la nariz, cuando el aire sale por la nariz. A esto en el guaraní se le llama tinguá. Pu, tinguá. Pu es sonido y tinguá significa nasal. ¿De dónde viene tinguá? De ti, que es nariz. Y guá significa que proviene de ahí. Y a los sonidos orales le decimos yuruguá, porque yurú es boca. Y guá, como ya dijimos, significa que proviene de la boca. Tinguá proviene de la nariz. Bueno, en las próximas clases vamos a estar hablando acerca de las letras del abecedario, cómo se escriben en el guaraní y cuáles son los sonidos particulares que tiene este idioma, especialmente aquellos sonidos que no los tiene ningún otro idioma. Y bueno, si les interesó este video, les invito a que pongan like, que lo compartan, y si les interesa seguir este curso y también conocer todo lo relativo a la lengua y a la cultura guaraní, pueden suscribirse a este canal, habilitar la campanita para que les lleguen las notificaciones y también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, pueden seguirnos como Guaraní Teco. Allí compartimos también una cantidad de cosas relacionadas con la lengua y la cultura guaraní, recetas de cocina, canciones, noticias, aprendemos nuevas palabras y difundimos todo lo que tiene que ver con este hermoso universo que es el guaraní. Y también pueden encontrarnos en Spotify. Allí tenemos podcasts acerca de la historia del guaraní, acerca de la cosmovisión, acerca de muchas temáticas actuales que se relacionan con los conocimientos de nuestros pueblos originarios. Por eso también puedes seguirnos ahí en Guaraní Teco buscándonos en Spotify. Bueno, espero les haya gustado esto y nos vemos pronto. Yayo Sapebe.